En este video vamos a hablar sobre la historia del manto de Turín después de la resurrección hasta antes de ser llevado a Constantinopla. Como referencia de la resurrección de Jesús en el primer siglo, aparte de los evangelios y de las cartas apostólicas, también tenemos los documentos del historiador Flavius Josephus. Flavius era un fariseo historiador y comandante de las fuerzas judías de Galilea en la época de Jesús y narra sobre la resurrección de Jesús. Él fue capturado por los romanos, liderados por Vespasian, en el año 67 a.C., 3 años antes de la destrucción del templo, y narró sobre los eventos que sucedieron en la época. Sobre la resurrección de Jesús, Flavius nos dice: en este tiempo hubo un hombre sabio llamado Jesús. Su conducta era buena, y él era conocido por ser virtuoso. Y mucha gente entre los judíos y las otras naciones se convirtieron en sus discípulos. Pilato lo condenó a ser crucificado y morir, y los que se habían convertido en sus discípulos no abandonaron su discipulado. Informaron que se les había aparecido después de su crucifixión y que estaba vivo. Por consiguiente, él quizás era el Mesías, en cuanto a quien los profetas han contado maravillas. En adición a lo que hemos mencionado anteriormente, también en el siglo I existe la leyenda del rey Akbar, que menciona sobre una tela con la imagen de Jesús que fue enviada desde Israel hasta Edesa. Muchos estudiosos creen que la imagen de Edesa es el mismo manto de Turín. La imagen de Edesa también se le conoce como Mandylion, que Mandylion significa manto de león, león de Judá. Según las historias, San Judas Tadeo, uno de los 12 apóstoles, fue el que envió el manto al rey Akbar. El rey Akbar estaba muriendo de lepra, y al contemplar la imagen misteriosa, había sido sanado, y se convirtió al cristianismo. El rey Akbar ordenó que todos los ídolos paganos fueran destruidos, y su reino completo se cristianizó. De todas maneras, la descendencia del rey Akbar revirtió esta decisión, y se paganizó de nuevo. Por consecuencia, los cristianos tuvieron que esconder el manto. Más de 4 siglos después, en el año 525 después de Cristo, en la inundación de Daizán, las murallas de Edesa quedaron afectadas. Edesa es hoy en día el sureste de Anatolia, Turquía. El historiador sirio Evagrius Scholasticus, en el documento Ecclesiastical History escrito en 593, reporta que en el año 544 se encontró una tela con una imagen de una cara. Está descrito en este documento que la imagen no fue hecha por manos humanas. Es la misma declaración que hizo el grupo de Sturp en 1981 cuando analizó científicamente el manto de Turín, que la imagen no fue pintada. Evagrius dice que esta imagen de Cristo tuvo un efecto milagroso en la defensa de Edesa contra Persia en el mismo año, en el 544. Se le conocía como la imagen de Edesa. También se le conoce como Akeiropoieta, que significa imagen verdadera. También se le conoce como Handkerchief y Mandylion, que es manto de león. Es muy probable que el hallazgo del Mandylion en la compuerta del oeste en Edesa influenció la estandarización de la imagen de Cristo en el este. Este estilo de imagen se conoce como Cristo Pantocrátor. Son las imágenes bizantinas e iconos ortodoxos. 6 años después de encontrar la imagen de Edesa, o sea en el 550 después de Cristo, se pintó el Cristo Pantocrátor del monasterio de Santa Catarina en el Sinaí. Esta es la imagen que tenemos a la extrema derecha aquí. Esta es la imagen más antigua que se conoce del Cristo Pantocrátor. Aquí podemos ver las similitudes entre el Cristo Pantocrátor del Sinaí y el manto de Turín. Entre las imágenes hay más de 4 veces la cantidad de puntos de congruencia que se necesitan para tener evidencia en corte. ¿Qué importancia tiene esto? Si la pintura del Cristo Pantocrátor del Sinaí es basada en el manto de Turín, la prueba de radiocarbón 14 está equivocada por más de 700 años antes de la fecha mínima que dio la prueba.
Las marcas de Vignon es una lista de patrones o características en común entre las pinturas de Jesús y el manto de Turín que encontró el artista académico francés Paul Vignon. Uno de estos patrones es el cuadrado abierto arriba entre las cejas. Aquí tenemos imágenes del Cristo Pantocrátor adicionales que también tienen el mismo patrón. El de la extrema izquierda es aproximadamente del año 1100, el del medio probablemente del año 1261 y el de la extrema derecha, como ya sabemos, del año 550 después de Cristo. Otras marcas de Vignon incluyen una ceja levantada más que la otra, un ojo más grande que el otro, diferencia entre las mejillas, estilo de la barba y bigote similar, y pelo en un lado de la cabeza más corto que el otro lado. Aquí tenemos una lista de imágenes de Cristo Pantocrátor con las marcas de Vignon. Estas imágenes datan de antes de la fecha mínima de la prueba de radiocarbono 14. El más conocido y el más antiguo, que ya lo hemos visto bastante, es el Cristo Pantocrátor del monasterio de Santa Catarina en Sinaí, del año 550 después de Cristo. También vimos el Cristo Pantocrátor de las catacumbas de Roma que data entre el siglo VI y el VIII. Y también vimos el Cristo Pantocrátor de la iglesia de Daphne. El impacto del Mandylion en Edesa y como veremos en el próximo video en el Imperio Bizantino fue muy grande, al punto que se estandarizó la imagen de Jesús. En el año 692, bajo el reinado del emperador Justiniano II, se acuñó esta moneda con la imagen de Jesús, similar al estilo Cristo Pantocrátor. Fue la primera moneda con la imagen de Cristo.